Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia de ya el 9º ciclo de conferencias de Psicología Coaching que organizamos aquí en el Colegio de Psicólogos de Madrid gracias al Grupo de Trabajo Psicología Coaching. En esta ocasión vamos a darle un giro especial a nuestro contenido y vamos a pasar de ese contenido individual del coaching one-to-one, que es lo que habitualmente trabajamos, para ver también la perspectiva de equipos. Es un ciclo que precisamente lo que trata de ver es las diferentes formas en que entendemos el coaching. Para mí es un placer presentaros a Rosa de la Calzada. Ella es, por supuesto, psicóloga, psicóloga experta en coaching. Dejadme que os hable un poco de su trayectoria. Empezó en psicoterapia, que es interesante esto. Después ha desarrollado su carrera en el ámbito organizacional, siendo directora de recursos humanos de diferentes empresas multinacionales y ha trabajado, pues eso, básicamente lo que es el área de recursos humanos en su época de empresa. Después estudió coaching. Me resulta interesante señalar que se preparó como coach. Esto no vienes de serie con ello. Y hace 13 años de ello, con lo cual es una de las pioneras que hay en este país en trabajar en coaching. Nos ha llamado mucho la atención cuando las dos lo comentábamos el hecho de que empieza con psicoterapia y llega a coaching. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver mucho y a la vez nada. Actualmente ella se desempeña con esa tríada que muchos de nosotros tenemos, en su caso, como consultora, como formadora también y como coach. Otros combinan, en vez de la formación de consultora, con psicoterapia. Pero es esa triple vertiente que muchos psicólogos coaches estamos utilizando profesionalmente. Rosa nos va a hablar de equipos. Y para mí es un placer contar con ella porque ya hace años que participó en otra conferencia y sabemos la calidad del contenido que nos va a ofrecer y sobre todo su calidad, como siempre, profesional y personal. Con ello os dejo, espero que disfrutéis muchísimo. Bueno, digo que me gusta remarcarlo porque es un tema personal. O sea, para mí acabar sí, porque realmente estoy en lo que sería mi última etapa profesional, es cerrar el círculo, ¿no? O sea, desde luego el coaching no es psicoterapia como sabemos, pero muchísimas de las habilidades que se utilizan y de las competencias que tiene un psicoterapeuta pues se aplican claramente en otro contexto, para otro objetivo, etcétera, etcétera, pero se aplican claramente tanto en el coaching individual como en el coaching de equipos, ¿no? Esto lo puedo decir alto y claro aquí, ¿no? Quizá a lo mejor en otros entornos pues no es tan bien recibido, ¿no? Porque efectivamente pues el coaching ha seguido su camino y está bien, o sea, hay excelentes profesionales que no son psicólogos, pero es verdad que hay muchísima correlación, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Vale, y además a mí me permite pues sumar la experiencia que he tenido en empresa con esa experiencia en psicoterapia, esa formación específica en coaching. Yo solamente trabajo en el entorno de empresa, esto pues, bueno, empresas u organizaciones, creo que es importante decirlo porque todos los ejemplos y los casos, etcétera, que podemos hablar, pues están ahí en ese entorno, es decir, no trabajo en entornos de grupo, con una orientación más psicoterapéutica o lo que sea. Yo os voy a hablar sobre todo del enfoque del trabajo en empresa, ¿vale? Con equipos. Bueno, y luego una pequeña consideración, nunca sé, y menos en este caso, si tenéis experiencia, si no, si ya habéis trabajado en eso, con lo cual es un poco difícil, bueno, pues diseñar el contenido, o me puedo pasar de demasiado básico o me puedo pasar por el otro lado. Así que os agradecería muchísimo que cualquier cosa, yo para las conferencias una hora seguida hablando no es lo mío, ¿no? O sea, con lo cual prefiero que haya interacción, preguntas, etcétera, ¿vale? Y si hay alguna cosa pues o que no se entiende o por otro lado que es ya conocida, pues
me gustaría que me lo dijerais, ¿vale? Bueno, lo primero es que hay una confusión enorme sobre una serie de servicios que se ofrecen a la compañía, ¿no? A las empresas, pues qué es team building, qué es coaching grupal o qué es coaching de equipos. Me gustaría simple y brevemente decir lo que es mi opinión de la diferencia de las tres cosas, ¿no? Porque a veces cuando lo ofrecemos al cliente, pues ni siquiera el cliente sabe qué nos está pidiendo y qué le ofrecemos con el coaching de equipos especialmente, no sabe en qué se está metiendo, ¿no? El team building es una formación dedicada a un grupo de personas experiencial, es decir, que van a experimentar sobre todo. Van a experimentar pues, el liderazgo, la comunicación, la toma de decisiones, la coordinación, el trabajo en equipo, y esto se hace a través de ejercicios y dinámicas que pueden ser indoor o outdoor, ¿no? Pero es básicamente una formación, o sea, el objetivo es transmitir una competencia que la adquieran y que sean capaces de ponerla en marcha, cada uno de los participantes individualmente. Eso es lo que es coaching grupal, que a veces se confunde con coaching de equipos, es hacer coaching individual en grupo. O sea, es, bueno, pues puede ser parte de un proceso individual o puede ser que un colectivo de personas, pues bueno, sean coacheadas, por haber dicho de alguna manera, por un coach, pero en grupo. El coaching de equipos es diametralmente diferente, en el sentido de que cuando hacemos coaching de equipos lo que hacemos es el coaching al equipo, y especialmente entendido como un sistema. Es decir, no estamos fijándonos en la mayor parte de los casos, o casi nunca, en las características individuales de las personas que conforman el equipo. Ni siquiera entendemos el equipo o las características del equipo como la suma o la media de las características del equipo, sino que entendemos al equipo como lo que os pongo aquí, o sea, el enfoque es un enfoque sistémico, ¿no? Que bueno, pues todos conocemos también de la psicoterapia sistémica, la teoría de sistemas, de la teoría de las organizaciones, etcétera. El enfoque sistémico significa que el coach está atendiendo a qué ocurre en el sistema, es decir, entendiendo el equipo como un sistema, como lo que denominamos una tercera entidad, o sea, algo que está por encima de la suma de las características individuales de las personas que lo conforman, ¿no? Todos nosotros, yo creo que tenemos experiencia de saber cómo un sistema influye en nuestro comportamiento, ¿vale? Y cómo también las características de los miembros de un equipo influyen históricamente en la evolución de un sistema, ¿no? Yo os diría que os haría una pregunta, ¿no? Y os preguntaría si recordáis la primera vez que fuisteis a comer a casa de vuestra pareja. Sí, ¿la recuerdas, Isabel? Sí. Vale, ¿recuerdas? ¿Qué percibiste, Isabel, que no te dijeron, pero era característico de ese sistema? Porque esa familia es un sistema, ¿no? ¿Vale? ¿Recuerdas? ¿Puedes compartir alguna cosa? Poca cosa. Sí, pero efectivamente había una forma de actuar, una forma de hablar, muy diferente, unas miradas diferentes. Era como un espíritu diferente el que se percibía allí. Ajá, sí. Vale. Y te podría seguir preguntando de qué manera condicionó eso que percibiste en tu manera de comportarte durante esa reunión. Hombre, en esas circunstancias, mucho, desde luego. Sí. Sí, condiciona mucho. Es entrarse en otra casa, no sabes, estás pendiente un poco de cómo actúan ellos, aunque sobre todo estás muy pendiente de cómo están ellos, ¿no? Ajá. De cómo actúan para ver qué es lo adecuado y no lo adecuado allí. Vale. ¿Qué encaja y qué no encaja? Yo recuerdo en mi caso personal que lo que percibí, que no me habían contado, es que era una familia que utilizaba el sentido del humor como
humo, ¿no? O sea, si había alguna tensión o alguien había dicho algo específico que no gustaba, ¡pum!, hacían una broma, ¿no? Y entonces todo el mundo jaja y jiji, mira que no sé qué, que no sé cuántos, y entonces eso se diluía, ¿no? Y volvían y seguían, y otra vez, ¿no? Entonces esto era una característica de la cultura de esta familia, ¿no? Que nadie te explica, porque te dice, mi madre es así, mi padre es así, mi abuelo es de esta manera, mi hermano no sé qué, verás qué tal, pero nadie te dice cuáles son las características de esa tercera entidad que conforman todas las personas que forman parte de ese sistema y que condiciona poderosamente la manera en que las personas se comportan dentro de ese sistema, ¿no? Igual que las personas influyen en el sistema. Bueno, este sería un ejemplo de lo que queremos decir cuando atendemos a un sistema y cuando atendemos a una tercera entidad. Hacer coaching de equipo significa estar escaneando continuamente qué ocurre en esa tercera entidad y cómo está influyendo sobre las personas. El objeto de nuestro coaching es el sistema, nunca es el objeto, es la persona o las características de una persona concreta o la suma de las características de esa persona, sino qué ocurre ahí. Por eso decimos que un sistema tiene una cultura, tiene una atmósfera, tiene una personalidad, tiene un estilo de comunicación, tiene unas reglas, a veces escritas y a veces no, o declaradas o no declaradas, tiene unos patrones de conducta y todo eso influye poderosamente en el equipo. Si estamos hablando de un equipo organizativo, de un equipo de empresa o de un equipo de una organización, pues hay sistemas funcionales de alto rendimiento positivos y hay sistemas disfuncionales, ¿no? Como sabemos que ocurre también en las familias, ¿no? Hay familias que propician el desarrollo de sus miembros y hay familias que señalan cuál es el paciente designado, ¿no? O sea, quién es la persona que va a ser el depositario de todos aquellos problemas de la familia, ¿no? Entonces, bueno, en los sistemas, en los equipos, aunque sean las organizaciones, funciona de la misma manera, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces en coaching? Si nuestro objeto es el sistema, ¿qué hace el coach? Pues el coach lo que hace es ayudar a desvelar el sistema a sí mismo. O sea, como haríamos en psicoterapia, ¿no? En psicoterapia estamos escuchando, interpretando, articulando, etcétera, ayudando a que la persona entienda qué le pasa, por qué, qué siente y tome sus decisiones, las decisiones que quiera para encauzar su vida o alcanzar un determinado objetivo. En coaching de equipos, con el objetivo de que sean un equipo de alto rendimiento y mejore sus resultados, ¿no? No de sanar en sentido terapéutico, pero en sentido de alcanzar sus resultados, lo que hacemos es desvelar el sistema, ayudar a desvelar el sistema a sí mismo para que sean conscientes de los patrones de conducta, por ejemplo, que favorecen esos resultados y los patrones que no lo hacen, ¿no? ¿Vale? O las dinámicas, o el estilo de comunicación, o lo que no se dice, pero está ahí, ¿no? Se sabe y está condicionando. Entonces, hacemos eso, desvelar el sistema y corresponsabilizar para que ellos elaboren su plan de acción y mejoren sus resultados, ¿vale? ¿Sobre qué actuamos cuando hacemos coaching? ¿Vale? Pues intervenimos sobre ese mindset, sobre esa conciencia de sistema, o sea, les ayudamos a tener conciencia del sistema, ¿no? Generalmente ellos, pues esto que estamos hablando aquí no es algo que forme parte de su lenguaje habitual, ¿no? Entonces, ayudarles a entender que existe esa tercera entidad que condiciona su conducta y que también la conducta que cada uno de ellos tiene individualmente influye sobre el sistema, ¿no? Esto sería como una galaxia, ¿no? Si un planeta se mueve un poquito, el otro va para allá, hay una conexión, ¿no? Por supuesto, actuamos sobre la dinámica relacional, ¿no? O sea, qué tipo de dinámicas hay. Hay polaridades, hay alianzas, hay oposiciones, hay liderazgo, puede haber también
una actitud de pasar, ¿no? O sea, de no seguir cuál es la dinámica, ¿no? O sea, ayudamos a que sean conscientes de cuál es la dinámica que existe relacional en ese equipo, ¿no? Ayudamos a desvelar aspectos de la cultura y la personalidad del equipo, como es cómo se comunican, de qué manera lo hacen, el ejemplo que os decía, ¿no? Utilizar el sentido del humor como parte de la comunicación, pero como una cortina de humo, ¿no? A ver si algo se difumina aquí, ¿no? ¿Cuál es su forma de comunicarse, ¿no? ¿Cuál es, cómo toman decisiones, a quién siguen, qué callan, qué dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que el coach está trabajando con ellos. Y por último, otro área de intervención es ayudar a desarrollar su inteligencia colectiva, es decir, cómo ellos, siendo conscientes de qué es lo que les pasa, cuál es su dinámica, cuál es su cultura, cuál es su personalidad, cuáles son sus patrones, etcétera, que les alejan o les acercan de sus objetivos, qué cosas pueden hacer, que es decisión de ellos, por supuesto, no es del coach, porque como somos coach no estamos haciendo consultoría, son ellos los que toman la decisión de qué manera pueden desarrollarse y alcanzar esos objetivos, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que os sugiera lo que hemos dicho? Vale. Uy, perdón, que me he ido. Bien. Bueno, hay algo que al hacer coaching de equipos es importante tener en mente. Un equipo no es un grupo. Y a veces cuando te piden, te llama pues, el Departamento de Recursos Humanos o el líder de ese equipo, el director de la empresa, etcétera, dice, oye, mira, que estos no funcionan bien, no se comunican, no trabajan en equipo, no toman decisiones o no están alcanzando los resultados, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y cuando te describen cuál es el equipo con el que trabajarías, resulta que no es un equipo, ¿vale? Sino que es a lo mejor un conjunto de equipos, ¿no? Entonces, bueno, rescatando algo que decía Katzenbach y Smith en el libro este de Wisdom of Teams, ¿cuáles son las características que nos dicen que es un equipo versus grupo? ¿Vale? Otra cosa es que el equipo sea funcional, es decir, esté funcionando bien o sea disfuncional. Pero, ¿qué es lo básico para identificar? Porque en las organizaciones a veces no está tan claro cuál es el equipo, ¿no? Si hablamos del equipo de dirección, pues está claro. Si hablamos de un equipo funcional, todo el equipo de proyecto, todo el equipo de finanzas o todo el equipo de tal, está claro. Pero hay veces que eso no está tan claro. Luego os contaré un caso en el que uno de los descubrimientos es que no eran un equipo, aunque organizativamente estaban definidos como un equipo, ¿no? Entonces, tienen que tener un propósito y una misión compartida. O sea, estamos aquí para algo. Si somos un equipo de fútbol, vamos a ganar la liga, ¿no? Si somos una orquesta de música, vamos a tocar muy bien la quinta de Beethoven, ¿no? O sea, tenemos que tener una misión y un propósito compartido, ¿vale? Una responsabilidad compartida, o sea, todos nosotros participamos en el objetivo de conseguir eso. Unos objetivos que estén claros y que estén compartidos también, ¿no? Cosa que en las organizaciones no ocurre muy a menudo, ¿no? Los objetivos se escriben, están ahí, pero ahí, bueno, pues muchas veces bueno, pues o son inalcanzables o vienen de las oficinas centrales o a mí no me han hecho participar o lo que sea, no comparto, ¿no? ¿Vale? Existen unas normas de comportamiento compartidas, o sea, saben, ¿no? O sea, cuál es el nivel de autoridad, qué pueden hacer, de qué manera hay que trabajar aquí, etcétera, cuáles son sus normas de comportamiento, ¿no? Hasta qué punto puedo disentir de lo que dicen o no, hay unas normas compartidas. Hay unos roles establecidos, ¿no? Si estamos hablando de un equipo de fútbol, yo no soy muy futbolera, pero vamos, hay uno del ataque, otro de defensa, un portero, un medio, ¿no? También hay, ¿no? Un medio, sí. ¿Vale? Entonces, hay distintos roles para alcanzar ese determinado objetivo y esos roles están establecidos en función de la consecución del objetivo. Y por último, para conseguir el objetivo es absolutamente necesario interactuar. Si no, no es un equipo. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que una directora de Recursos Humanos me llamó y me dijo,
era una empresa que se dedicaba a... tenían unas delegaciones de... una empresa que comercializaba servicios eléctricos, y entonces tenían unas delegaciones por el territorio español, ¿no? Entonces, quería hacer coaching de equipos al segundo nivel organizativo, es decir, si tenían el comité de dirección y tenía la directora de recursos, directora de recursos humanos, el director financiero, el director de operaciones, el director comercial, etcétera, pues quería que para que funcionaran bien las delegaciones se hiciera un coaching de equipos a una persona de finanzas, con una persona de recursos humanos, con una persona de tal, porque parece ser que no se intercambiaban información, que no colaboraban bien y que por lo tanto pues los procesos se alargaban, ¿no? Ahí podéis hacer otro tipo de intervenciones, como pueda ser team building, como pueda ser formación en equipo, como pueda ser coaching grupal, pero no coaching de equipo, porque no son un equipo. Son personas que forman parte de una organización, pero no son un equipo. O sea, todos ellos no necesitan... A ver, es que esto es interesante verlo. Es bueno que colaboren y es bueno que intercambien información, pero para alcanzar sus objetivos de su área funcional no necesito hablar con este señor. O sea, si yo hago muy bien mi contabilidad y yo hago muy bien mis ventas y yo hago muy tal, pues no necesito. Entonces, claro, ¿ahí de qué sistema vamos a hablar? Si es que no existe. Por lo tanto, se pueden hacer cosas, yo no digo que no, pero desde luego la aplicación, lo que habría que hacer no sería coaching de equipos, ¿vale? Entonces, identificar que cuando nos llaman es un equipo es interesante, ¿no? Esto no se ve muy bien, ¿verdad? No. Vale, pues bueno, lo voy a ir leyendo. Lo siguiente, voy un poquito rápido porque Isabel me ha dicho que lo que más os interesa son los casos, ¿vale? Y entonces, para que hablemos de algún caso posteriormente. ¿Cuáles son las competencias del coach de equipos? ¿O qué cosas tiene que el coach de equipos pues entrenar, adquirir e incorporar a su perfil, ¿no? Uno, que sería revelar el sistema a sí mismo. O sea, ser capaz de identificar esto que estamos diciendo, patrones, estilos de comunicación, reglas escritas y no escritas, roles formales o informales, dinámica relacional, cultura, ambiente, campo energético, campo emocional, etcétera, y ser capaz de identificar eso y devolvérselo al equipo, para que el equipo sea consciente de ello y tenga una conversación entre ellos en las que piensen si eso es favorecedor o limitante con respecto a sus objetivos, ¿no? O sea, desarrollar una capacidad de revelar el sistema a sí mismo, o sea, ayudarles a ser conscientes, a tener conciencia del sistema, es una cosa tal. Otra es estar sintonizado. Estar sintonizado significa que el coach de equipo es como si tuviera 20 pantallas a la vez, ¿no? Entonces, está mirando qué pasa emocionalmente, qué cara ha puesto aquella persona, qué reacción ha ocurrido frente a la intervención de este otro, qué grado de adhesión a una propuesta hay en un momento determinado, qué atmósfera se vive en ese momento. Tú decías que notaste cierta atmósfera, ¿no? ¿Vale? Es decir, es como si estuviera... ¿Veis cómo esos vigilantes de seguridad que tienen 25 pantallas y entonces están mirando así, pero sintonizan, ¿no?, con ellas? Pues esto es lo que haría un coach de equipo, estar sintonizado viendo al equipo en distintos planos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es otra habilidad, otra competencia que hay que entrenar, ¿no? Porque a veces pues tú lo que ves allí es pues una serie de personas hablando, casi siempre las conversaciones son un poquito caóticas a veces, ¿no? Entonces te pierdes, ¿no?, entre la información, la intervención, etcétera, y estar atendiendo a qué dicen al mismo tiempo que estás atendiendo a qué quiere surgir en el sistema, le llamamos las ansias o el anhelo del sistema, o sea, qué quiere surgir,
Hay ganas de actuar, hay ganas de terminar esta conversación, de repente hay un cambio energético en el sistema y está todo el mundo cansado, aburrido o rabioso en el sistema. O sea, estoy atendiendo a varios planos a la vez, ¿no? Ser un observador espejo, pues como un coach, ¿no? O sea, individual, exactamente igual, ¿no? O sea, observar y devolver, articular, ¿no? Articular aquello que veo, sin juicio, por supuesto, porque somos coach, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Y ser capaz de devolverlo sin emitir un juicio. Entonces, utilizarte como espejo, como resonante de eso que está ahí ocurriendo y ser capaz de devolvérselo, ¿no? Presencia activa significa que el coach, como en coaching individual, otra vez, se autogestiona. O sea, por ejemplo, atendemos a la geografía del sistema. ¿Cómo se sientan? ¿Dónde se sientan? ¿Al lado de quién se sientan? ¿A qué distancia están? ¿Qué impacto produces tú como coach en el sistema en las sesiones, ¿no? Porque tú entras allí, ¿vale? Y entonces estás produciendo un impacto en el sistema. Ser consciente del impacto que tú produces, ¿no? y del impacto que está produciendo, por ejemplo, esa geografía del sistema, o sea, tener una presencia activa y autogestionarse. ¿Qué ocurre a veces en coaching de equipos? Pues que a veces te abducen. O sea, tú estás allí, ¿no? Entonces, como son muchos, pues entonces empiezan a decir cosas o a discutir o a lo que sea, y tú te dejas llevar, ¿eh? O sea, claro, te influye qué es lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, claro, ser consciente de que tú tienes un rol diferente, de que estás impactando, pero no eres parte, pero estás en ese momento con ellos, ¿no? Y ser capaz de gestionar el impacto de tu presencia de forma activa, a la vez que estar escuchando activamente y parafraseando, por ejemplo, pues es otra de las competencias del coach, ¿vale? Y por último estaría el estar comprometido. Estar comprometido, pues yo diría que también, igual que en coaching de equipos, significa tener la valentía de no intervenir. Yo tuve una profesora de coach de equipos, inicialmente americana, que decía, go slow to go fast. Y creo que tengo aquí una colega con la que tengo el gusto de trabajar, que a mí se me quedó absolutamente grabado, ¿no? O sea, hay muchas veces que en nuestra tendencia de formadores, en nuestra tendencia de consultores, incluso en nuestra tendencia de psicoterapeutas, pues tenemos que decirlo, a veces como psicoterapeutas articulas, haces una interpretación y le dices, esto es lo que te pasa, ¿no? ¿Vale? Y sabemos que en coaching pues no hacemos eso, ¿no? Y claro, hay que resistir la tendencia de intervenir, y algunas veces incluso te lo piden de forma explícita, sí, explícita, y yo diría que incluso, oye, te estamos pagando, ¿eh? Entonces, ¿tú a qué vienes aquí? A mirar y a decirnos, mira, observo que, ¿no? Con mucho cuidadito y sin juicio, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos urgidos por esa demanda del sistema y tenemos la tendencia pues, a dar una respuesta, a intervenir o a tal, ¿no? Entonces, estar comprometido también significa que tengo esa capacidad, para resistir. Incluso otro profesor que tuve decía para dejarles que estén marinándose un rato, ¿no? O sea, hay veces que tú ves que hay una conversación que es y vuelven otra vez y tú ya estás diciendo, bueno, es que están haciendo lo mismo hace 3/4 de hora, ¿no? Pero a veces es necesario decir, bueno, vale, pues sigue. Sí, a ver, ¿qué haces 3/4 de hora diciendo lo mismo y sin salir de aquí, ¿no? Cuando lo que a lo mejor te pide el cuerpo es decir, bueno, voy a decirles cómo tendrían que tener esta conversación. ¿Vale? Eso sería hacer consultoría o formación y no sería hacer coaching, ¿no? Hay que identificar cuál es el momento oportuno en el que yo voy a hacerles una articulación y devolverles como espejo algo para que ellos sean conscientes y tomen su decisión, ¿no? Que es el tema, ¿no? Pues bueno, estas son algunas de las competencias
bueno, esto no lo voy a presentar porque si luego os pasan la presentación, pues ahí lo tenéis. Preguntas acerca de esto, de las competencias. Parece mucho como a una persona que hace una dinámica o sea, de las competencias que utiliza. Uh-huh. O sea que en la formación del coach de equipos, presupongo que es que entonces hay una formación de cómo manejar una dinámica de grupo. ¿Es correcto eso? Bueno, en la base del coaching de equipos conceptualmente está la teoría de sistemas, la teoría de organizaciones, la dinámica grupal, el enfoque apreciativo. O sea, hay mucha influencia, como te puedes imaginar, de un montón de cosas. O sea, no ha surgido absolutamente de la nada. Pero yo, por afinar un poquito en eso que dices, la diferencia, en mi opinión, es que, y yo no he hecho dinámica grupal, ni he hecho terapia de grupo. Sí, al principio hice algo de terapia de familia, pero hace mucho. Es que en la dinámica grupal estás atendiendo a cada una de las personas dentro de ese grupo. O sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti en esto? Que cuando tú intervienes, ¿cómo reaccionan los demás y qué tal? En coaching de equipos, la diferencia es que además de estar mirando a las personas dentro del grupo, estás mirando a lo que ocurre en el sistema. Entendiendo esta tercera entidad, fíjate, visualízalo como si fuera un gorro, ¿no? O sea, tú tienes ahí un grupo de personas hablando, discutiendo sobre algo o poniéndose de acuerdo sobre su misión y propósito, ¿vale? Y por encima de la conversación que están teniendo, hay una dinámica en el sistema que está influyendo sobre cómo participan, qué dicen, qué callan, qué opinan, etc. El coach de equipos está atendiendo a esos dos monitores a la vez. Mientras que en dinámica grupal, si yo no estoy equivocada, o en coaching grupal o en terapia grupal, estarías atendiendo a cada persona, pero lo haces en un contexto de grupo y teniendo en cuenta lo que los demás le devuelven, ¿vale? Cuando interviene. Pero que yo sepa, no estás atendiendo a esto, o sea, no estás poniendo el foco en qué es lo que está pasando a ese nivel relacional. ¿Estás de acuerdo o no? No. No, lo veo por tu cara, sí. No, porque es que cuando haces dinámica de grupo, tienes que ver el proceso y tienes que ver la conducta. Entonces, es un poco las palabras que yo oigo del cotilleo o lo que sea, pero hay un proceso que están dando y si tú estás manejando o en este caso tú estás haciendo coaching cuando es de equipo, pero si estás haciendo una dinámica de grupo, tú tienes que estar en función de todo el grupo también, no solamente la parte individual. Ajá. ¿Con qué objetivo haces eso? Cuando tú diseñas lo que estás haciendo, depende del diseño también. Sí. Entonces, si haces un diseño en donde hay X objetivo, tienes que ver la gestalt. Sí, la gestalt, sí. Y también cada individuo dentro de esa gestalt. Bueno, pues entonces en ese sentido sí sería así. Sería así. Simplemente estaba si le llamamos comparar. Sistema o le llamamos gestalt o le llamamos tercera entidad, es efectivamente todo el tema de procesos está presente dentro de lo que es el coaching de equipos, ¿vale? Gracias, sí, era para aclarar. de nada. ¿Vale? ¿Más? Sí. ¿Qué diferencia hay? Sí. ¿Qué diferencia hay entre revelar el sistema a sí mismo y ser observador espejo? Pues yo creo que revelar el sistema a sí mismo, bueno, estaría conectado, estaría francamente conectado, ¿no? Tú actúas como espejo,
para devolver algo que estás observando sin juicio y que el equipo sea consciente de ello y decida qué hace con eso, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que hay una conexión íntima entre interrelacionados, sí, efectivamente. Vale. ¿Una cosita más? Vale, muy bien. Bueno, una lista larga, pero que no hace falta que miramos todo, ¿no? Si decimos, vale, y yo estoy ahí, ¿no?, viendo esa dinámica que está ocurriendo para ayudarles a ser conscientes de sí mismos, identificar los patrones y actuar sobre ellos, ¿no? ¿A qué ponemos atención cuando estamos haciendo coaching de equipos, ¿no? Pues ponemos atención a las creencias, que a través de sus intervenciones, a las creencias acerca del sistema, no a las creencias individuales, ¿no? Por ejemplo, en un equipo te pueden decir, en esta empresa no se promociona si no eres amigo del director general. Creencia, ¿no? ¿Vale? O en esta empresa, yo recuerdo, por ejemplo, una empresa en la que trabajé, que una parte de la cultura del sistema era que había que hacer todo muy deprisa. Y tenías que, era ser profesional, era igual a responder muy deprisa. Entonces, si tú no respondías a una demanda, a un email, a una respuesta, a un algo muy deprisa, no eras un buen profesional. Eso nadie te lo cuenta, pero tú lo sabes. O sea, ¿no? Yo el primer día que entré en esa empresa, pues me di cuenta que corrían por el pasillo a hacer fotocopias, ¿no? Y entonces yo dije, ¿por qué corren, no? Yo venía de otra empresa y decía, ¿por qué corren, no? Y luego me di cuenta que, por supuesto, en su cultura, en sus valores, en sus competencias, no aparecía corre, corre, ¿eh? Pero desde luego había una creencia que era corre, corre, porque si tú no corrías, no eras un buen profesional, no estabas adaptado a la cultura de esa compañía ni respondías a lo que se esperaba que hicieras allí, ¿no? ¿Vale? Entonces, percibir eso es importante. ¿Cuáles son los valores? O sea, los valores que guían la conducta del equipo. ¿Cuál es la identidad de ese equipo, ¿no? ¿Cuál es, igual que individualmente tenemos una identidad, cosas que nos permitimos y cosas que no nos permitimos, pues los equipos también, ¿no? Tienen su identidad. Ayudarles a revelar esa identidad y cambiarla si es que fuera necesario. Pueden tener una identidad de perdedores, ¿no? O pueden tener una identidad de aquí vale todo. Entonces, ¿cuál es la identidad que tienen, no? La geografía del sistema, igual que en dinámica grupal, ¿no? Pues estamos atendiendo a la geografía, cómo están, cómo se ponen, al lado de quién, este día tal, después de una dinámica, qué ocurre con su geografía física, ¿eh? Aquí nos referimos a su geografía física. Los anhelos o las ansias, esto es una cosa súper interesante, ¿no? Entonces, si tú estás muy conectado, muy sintonizado con ese equipo, eres capaz de percibir algo que quiere emerger en un momento determinado, ¿vale? Que a ti te llega, que tú te utilizas como resonante y que devuelves al equipo, ¿vale? Patrones y reglas, ¿no? O sea, cuáles son sus reglas. De hecho, trabajar las reglas y acordar las reglas es una de las cosas que se hacen en el coaching de equipo, cambiarlas si es necesario. ¿Cuáles son los roles informales del equipo? De eso sabemos mucho, ¿no? Hay roles formales, está el director general, el director financiero, el director de no sé qué, no sé cuántos, y luego está el que hace siempre bromas, el que siempre ve el lado negro, el que quiere pasar a la acción, el que no sé qué, o sea, hay roles, ¿no?, informales dentro del equipo. Tu propio impacto, ¿no?, ser consciente, ¿no?, y ser capaz de retirarte o de resistirte o de tener el coraje de intervenir, o de resistir a una demanda que está tratando de decir otra cosa, y que no es el momento en el que yo te dé una respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las voces del sistema, ¿no? Por ejemplo, hay veces que hay alguien que está diciendo algo y todos los demás... Bueno, no quiero hablar de política porque es muy sensible hoy, pero el otro día en el debate, ¿no?, el debate del martes, la pelea era Casado-Rivera Sánchez. Y a Iglesias es que no se metían con él. O sea,
Pero en ese sistema que habían creído en ese momento, estaba claro que estaban ninguneando oficialmente a Pablo Iglesias por algo, o porque piensan que no va a tener impacto en los resultados, o por lo que fuera, pero el caso es que el otro intervenía y nadie le hacía una réplica, nadie le decía, pues no tiene razón, pues tú, mientras que los otros estaban insultando o diciendo usted tiene no sé qué y no sé cuántos. O sea, había una dinámica en ese sistema, en ese momento en el que había una voz del sistema que estaba siendo ninguneada, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso sería un ejemplo de algo que un coach estaría viendo y devolviendo, ¿no? ¿Cuál es el campo emocional, ¿no? En el sistema hay una emoción. Hay una emoción, no en las personas, en el sistema hay una emoción, ¿no? Y hay momentos en los que después de una determinada intervención o algo que ha pasado, hay un cambio, ¿eh? Y entonces ahí, bueno, pues se trata de nombrarlo, no de hacer ningún juicio, es decir, ¿qué ha pasado en este momento? ¿No? De devolverles eso en ese momento. ¿Cuál es su estilo de comunicación? Hay ejercicios acerca de las toxinas de la comunicación en los equipos que están establecidas, ¿no? Hay equipos que se quejan, hay equipos que se echan la culpa, hay equipos que se defienden, hay equipos que pasan, ¿no? Por ejemplo, los peores para mí son los equipos políticamente correctos, ¿no? Estos que vienen al coaching, sí, coaching. Oye, bueno, yo estoy interesadísimo en el coaching, ¿eh? Súper interesado, pero no hay ninguna implicación personal en esto, no me importa qué pase aquí, ¿no? Entonces, esto es realmente, como, si eso se extiende en el sistema, pues habrás una sesión, 2, 3, 4, 5 y no pasará nada, ¿eh? Entonces, ver ese campo emocional o ese estilo de comunicación es importante y devolvérselo, ¿eh? Sin juicio, que es lo más difícil, es decir, oye, que sois todos así basados, ¿no? ¿Cuáles son las alianzas o las polaridades que se dan en un determinado equipo? Y cuáles son los indiscutibles, ¿no? Dicen que no es muy... o sea, que saber por qué una pareja, que es otro sistema, se separa, puede ser fácil. Lo importante, lo que no sabemos es por qué siguen juntos, ¿no? Y porque hay muchas veces que hay indiscutibles, o sea, que hay cosas, ¿no? Por debajo que no aparecen, ¿no? Y que bueno, pues están manteniendo o dan lugar a otro tipo de respuesta. Ayudar a que un equipo declare, ponga sobre la mesa esos indiscutibles. Luego os voy a poner un ejemplo muy, muy contundente de un caso en el que poner verbalizar ese indiscutible fue esencial para que resolvieran un tema dentro del equipo, ¿vale? Bueno, y podríamos seguir nombrando listas, ¿no? De cosas, ¿vale? Una pequeñita cosa acerca de ventajas y desventajas del coaching de equipos desde mi propia experiencia. O sea, ¿por qué hacer coaching de equipos? Y bueno, ¿qué dificultades te encuentras? Bueno, en mi opinión, los resultados son mucho más rápidos y más directos que si haces coaching individual. O sea, si es un equipo de 8 personas y haces 8 procesos individuales, estarás ayudando a que cada uno de ellos se desarrolle individualmente. Si intervienes sobre el sistema y sobre el equipo, el resultado es muchísimo más rápido para la organización, que el resultado que se obtiene de la suma de los desarrollos de las 8 personas, ¿vale? Y porque a veces la intervención individual no es suficiente. O sea, hay personas que pueden desarrollarse mucho dentro de un equipo de dirección y terminar abandonando la organización. No es suficiente porque el contexto, ¿no? del equipo no permite, ¿no? Tal. Porque se produce sostenibilidad y contagio, ¿no? O sea, eso que dicen del fútbol del banquillo, ¿no? Del espíritu del banquillo, ¿no? Que sería el campo emocional del sistema, ¿no? Es contagioso, ¿no? Entonces, si conseguimos una cultura, un espíritu, una personalidad, un ambiente, una forma de relacionarse honesta, franca, abierta, positiva, colaboradora, etcétera, la sostenibilidad de los resultados permanece y es contagioso, ¿vale? Entonces, es otra de las ventajas de hacerlo, ¿no?
y porque además, obviamente, pues el equipo se corresponsabiliza y se empodera. ¿Cuáles son algunas de las dificultades de vender esto? Bueno, primero que es difícil explicarle a las organizaciones qué es coaching de equipos, ¿no? Entonces no te entienden mucho, no saben. Segundo, que es complejo. La verdad es que hacer coaching de equipos es complejo, ¿eh? O sea, si ya hacer coaching individual, si encima tienes que tener todos estos monitores a la vez, pues es un poquito complejo, ¿no? Que implica la exposición del líder mucho, ¿no? O sea, el líder de ese equipo, el jefe, el responsable, el coordinador, el supervisor, el que sea, tiene que estar absolutamente convencido porque se expone, porque el liderazgo es algo que va a salir en la intervención, o sea, cómo el líder está influyendo sobre las características de ese sistema. Entonces, bueno, hay líderes que dicen, hace poco me decían, bueno, sí, los jefes de ventas, y yo digo, ya, ¿y el director comercial? Y dice, pero también tiene que estar. Y digo, ¿y el sistema por quién se compone? Y entonces, claro, es como arréglales a ellos, que es que, mira, que es que no colaboran y no se llevan bien, ¿vale? Entonces yo no quiero estar, ¿no? Entonces, que el líder no está expuesto, ¿no? Y por último, bueno, pues que es un poquito más difícil de vender porque es más caro, ¿no? O sea, tiene un coste, es largo, son 2 coaches normalmente, o recomendado que sean 2, ¿eh? Por eso de todas las pantallas y el monitoreo, ¿no? Que estás viendo tantas cosas a la vez, es conveniente que alguien esté dinamizando y alguien esté observando qué ocurre en el sistema y cambiando esos roles, ¿no? Entonces, bueno, y luego la agenda logística es muy complicada, ¿no? Organizar sesiones de un equipo de 8, 10 o 12 personas más 2 coaches, pues bueno, suele ser complicadito, ¿no? Entonces, a veces tiene estas dificultades, ¿vale? 2 cositas sobre la alianza, ¿no? Sobre un proceso, cómo es un proceso de coaching, ¿no? O sea, cómo se hace, ¿eh? Entonces, bueno, normalmente empezamos por una fase de alianza en la que alguien nos llama, ¿no? O bueno, hemos establecido contacto con ese cliente, que puede ser recursos humanos, que puede ser el propio responsable del equipo, bueno, un sponsor o un líder, y en esa fase pues te transmiten, ¿no? qué es lo que les ocurre, ¿no? Qué es lo que les pasa y qué les gustaría conseguir, ¿no? Es lo que llamamos una fase de alianza, en la que pues ellos te están contando qué ocurre, tú estás diciendo cómo se haría el coaching, etcétera, etcétera, estás estableciendo una alianza con tu cliente. Generalmente se pasa por una etapa de diagnóstico, porque como no estamos hablando de una sola persona, sino de múltiples opiniones de personas que conforman parte de un equipo, pues tener un diagnóstico claro antes de empezar es una cosa, bueno, a mí, en mi opinión, buena, ¿no? Igual que cuando hacemos terapia o coaching individual, ¿no? Entonces, o sea, métodos de diagnóstico hay muchísimos, ¿no? Hay gente que hace focus groups, hay gente que hace las propias sesiones con el equipo para ver qué es lo que está ocurriendo, hay quien hace entrevistas individuales con un guión a cada uno de los miembros y luego pone todo eso junto, y luego hay herramientas desarrolladas que te dan información del equipo, no de cada una de las personas, o sea, de los perfiles de cada una de las personas, sino del equipo. Por ejemplo, ahí pues hay una herramienta que se llama Team Diagnostic Assessment, desarrollada por una compañía americana, os voy a mostrar solamente algunas fotos del informe, que bueno, pues es útil, ¿no? Porque todos ellos contestan un cuestionario, ¿vale? Baremado psicométricamente, y después pues te da un informe del equipo. El diagnóstico es interesante, pero lo más interesante es desvelar el sistema al equipo y qué conversación tienen ellos con respecto a estos resultados, ¿no? O sea, qué hacen frente a esos resultados, ¿vale? Hay otra que se llama The Leadership Culture Survey, que también es de otra compañía americana que bueno, pues que también te da una información del equipo y que compara cultura actual con cultura deseada, y que también, bueno, pues es interesante. Posteriormente al diagnóstico, pues lo que se suele hacer es
devolver esa información al equipo. Claro, porque cada uno de ellos han contestado individualmente, pero no saben cuál es la foto del equipo actualmente, ¿no? Entonces, empezar por esa devolución, oye, esto es lo que habéis dicho y así es como estáis viendo y viviendo al equipo, es una toma de conciencia espectacular, que permite que tengan conversaciones y que decidan sobre qué van a trabajar, cuáles son sus prioridades y qué cosas quieren hacer. Y posteriormente pasaríamos a la etapa de intervención, en la que lo que se hace es diseñar una serie de sesiones de intervención en función del plan de acción y los objetivos que el propio equipo se haya marcado, ¿vale? Ahí hay muchos modos de intervención y muchos modelos, Yo no quiero enrollarme mucho, ¿no? Pero hay sesiones ad hoc, o sea, sesiones que diseñas especialmente para trabajar el feedback, la toma de decisiones, la confianza, el liderazgo, su estilo de comunicación, el respeto, o sea, lo que quieran trabajar. O hay otros autores que trabajan, como Alain Cardon, en observación directa, O sea, lo que hacen es, van a una sesión de trabajo real del equipo cuando están trabajando y el coach está como un psicoterapeuta fuera, ¿no?, del equipo, geográficamente fuera del equipo, observando, y lo que hace es posteriormente darles feedback o actuar como espejo sobre lo que ha observado durante esta sesión, ¿vale? Y hay quien hace mixto, ¿no? O sea, quien hace dentro de esto pues, sesiones ad hoc, sesiones reales y mixto, ¿vale? Y por último, pues bueno, generalmente se cierra con una evaluación, con un feedback, con próximos pasos, y si has utilizado una herramienta de diagnóstico inicial, casi todas ellas te dan la posibilidad de volverla a utilizar posteriormente y comparar resultados, ¿vale? Después de tu intervención. Que esto a las empresas les suele gustar mucho, porque como miden, pues dicen, estábamos así y ahora estamos así. En confianza estábamos 42% y ahora estamos 64%. Tal, ya tal, ¿no? Suele tal. Un proceso, pues depende del tamaño y depende de su agenda y depende del calendario, pero bueno, mínimo, entre 6 y 8 meses de intervención. Mínimo, ¿no? ¿Vale? Aquí solamente os quería nombrar que hay modelos de intervención, como en todo, ¿no? Y que cada coach, pues en función de cuál es su formación y cuál es el tipo de modelo que utiliza, pues podemos utilizar este que os decía de Team Diagnostic Assessment. Hay otros que utilizan este otro que es el de Lencioni, que se llaman los 5 disfunciones del equipo. Este que tenéis a la izquierda es el del TDA que os cuento, y el de la pirámide pues es el de las 5 disfunciones de Lencioni. Hay quien utiliza las constelaciones, que supongo que conocéis, para una intervención, constelaciones organizacionales. Hay quien, Alain Cardon, pues es más una intervención de observación directa y feedback. O sea que hay distintos modelos, distintas formas de trabajar, digamos, en coaching de equipos, ¿no? ¿Vale? Yo quiero dejar tiempo para las preguntas, para los casos, porque es lo más importante. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con esta herramienta, Team Diagnostic Assessment, que te proporciona un modelo y que da unos resultados en el diagnóstico del equipo. Y solo quiero presentaros unos pantallazos del tipo de información que da, ¿no? Por ejemplo, este modelo se basa en la idea de que los principios son que los equipos existen para dar resultados. O sea, ellos creen profundamente que un equipo tiene un objetivo positivo, que es ganar o ser competente o hacer algo muy bien, y que las personas quieren pertenecer a esos equipos y hacerlo bien. O sea, yo no quiero ser parte de una orquesta de música clásica y que toquemos fatal. No quiero ser parte de un equipo de fútbol y perder. No quiero, no. Pero existen equipos disfuncionales, incluso equipos que se boicotean a sí mismos. Es ahí donde intervendríamos en coaching, ¿no? Pero en principio los equipos existen para dar resultados y las personas quieren contribuir, ¿no? Y es un sistema vivo, o sea, un equipo no es siempre igual, o sea, va evolucionando, ¿no? Y luego también creen que el equipo tiene la inteligencia en sí misma
para resolver sus propios temas. O sea que el coach lo que hace es generar conciencia, desvelar y ayudarles a que ellos mismos encuentren la solución, ¿vale? Bueno, esto nada, son algunas de las teorías en las que está basado el modelo. Y este es el modelo que os diría básicamente. Lo que dice es que en el eje vertical estaría la dinámica relacional, la positividad, le llaman en este modelo, o sea, las relaciones, cómo son las relaciones entre los miembros, y en el axis horizontal estaría la productividad, los resultados, o sea, todos los factores que afectan a los resultados, ¿vale? Si combinamos la alta positividad, baja productividad, alta productividad, nos da que existen 4 tipos de equipos. El equipo marrón, que por su nombre es un marrón, porque es baja productividad, baja positividad, o sea, son equipos ineficaces con relaciones internas bastante complicadas, ¿no? Pero hay equipos interesantes, yo pertenecía a uno, el equipo rojo, que es el equipo de abajo a la derecha, que son muy eficaces, pero bastante tensos o difíciles en sus relaciones, ¿no? ¿Qué ocurre con esos equipos? Pues que trabajan de manera normalmente en silos, de forma muy competitiva, y no alcanzan el máximo de sus posibilidades porque no trabajan como un equipo. Pero individualmente los miembros son brillantes y los resultados suelen ser muy buenos porque todos ellos trabajan de forma dura, ¿no? Pero como no confían, como no tienen respeto, como no son honestos, como no piden ayuda, como no tal, pues no alcanzan el máximo de sus responsabilidades, ¿no? Es interesante el equipo arriba a la izquierda, ¿no? Que estos son alta positividad, o sea, muy buenas relaciones, baja productividad. Esto es el equipo happy, ¿no? Es el equipo que se llevan fenomenal entre ellos, son un grupo de amigos y, oye, cero conflicto, no me digas nada que me moleste, la competencia nos está superando, pero bueno, nosotros lo importante es el espíritu que tenemos, ¿no?, entre nosotros. Entonces no reaccionan a tiempo acerca de eso, ¿no? Y por último, los equipos de alta productividad, que serían de alta productividad, alta positividad, que sean los equipos de alto rendimiento, ¿no?, donde las relaciones son positivas y favorecen esos resultados y sus resultados son excelentes y sostenibles en el tiempo, ¿no? ¿Qué haría un coach? Pues a partir del diagnóstico, o sea, de dónde están en este momento, ayudarles a irse a la esquina superior derecha, o sea, al azul, ¿no? Eso sería el proceso, ¿vale? A mí no me importa compartir la presentación, o sea, que queráis, no quiero daros más. Este modelo pues habla de unos factores de productividad, que son estos. Este modelo, no quiere decir que tengan que ser estos, pero estos hablan. Y de unos factores de positividad, que son estos, ¿no? O sea, que serían factores sobre los que trabajaríamos con ellos. Algunos gráficos que te da este test, este cuestionario. Pues un cuestionario de 80 preguntas que cada uno de ellos rellena, pensando en el sistema, no en ellos individualmente, y que finalmente... Fijaros, aquí lo que tenemos es la huella del equipo. O sea, este equipo, por ejemplo, es un equipo bastante disperso, ¿no?, en sus opiniones internas. Hay quien piensa que la productividad es una escala de 1 a 9, es bastante alta, y hay quien piensa que están por ahí en un 2,5, ¿vale? Hay quien está, bueno, relativamente satisfecho en las relaciones que tienen, en torno a un 7, algo, y hay quien dice que están en un 3,6, ¿vale? O sea, que hay una gran dispersión. La huella puede ser más ancha, puede ser más estrecha, puede estar en un córner, puede estar en el otro. Esto, fijaros, ya lo que favorece en un coach es una excelente conversación. ¿Qué os dice esto? ¿Qué ocurre aquí? ¿Esto es realmente como tú lo vives?, ¿no? O sea, la capacidad de hacer preguntas, ¿no? Después, los 7 factores de productividad y de positividad, pues los expresa así, en un diagrama polar, que también, bueno, pues se ven picos y valles, ¿no? Donde tienen más fortaleza, donde tienen más puntos bajos, ¿vale?
Lo mismo ordenado en diagrama de barras. Y después de los factores pasa a los ítems conductuales específicos, ¿no? O sea, ya de los ítems en las preguntas tienes los de puntuación más alta y los de puntuación más baja, tanto en productividad como en positividad. Otra conversación puedes tener con ellos y otra manera de ayudarles a desvelar el sistema. Este gráfico dice puntos, ítems donde hay más acuerdo y ítems donde hay más desacuerdo, ¿vale? Y preguntas abiertas, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo que os quería contar tengo que enviártela porque están mis casos ahí que tengo que quitar los nombres de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que quería contaros de lo que es equipo, de cómo hacerlo, de cuáles son los modelos, de las competencias, etcétera. Y antes de que os cuente algún caso, si queréis, pues no sé si tenéis alguna pregunta o duda o algo que queréis saber sobre lo que hemos hablado hasta aquí. Sí. Sí. A ver, tú le pasas el cuestionario y hay unos resultados. Luego ellos tienen esos resultados cuando empiezas a hacer el proceso. Sí. Todo el tiempo. Sí, los compartes con ellos. Sí, vale. Sí. La jornada, o sea, ellos contestan cada uno de ellos de forma confidencial y anónima. O sea, nunca se va a saber quién ha dicho qué acerca de, por ejemplo. Y toda esa información se trata por una tercera empresa, no por ti, sino por una tercera empresa, y genera este informe que tú compartes con ellos. En esta primera sesión es súper revelador porque empiezan a verse, ¿no? Y entonces dicen, ¿y cómo estamos aquí? Y esto no sé qué. Entonces, la labor del coach es hacer preguntas poderosas que les ayuden a desvelar, a emerger qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Vale? Y que frente a eso tengan una discusión, una conversación interna y tomen una decisión de qué van a hacer con ello, básicamente. Sí. Gracias. Bueno, yo tenía una duda que es sobre todo en la observación en su espacio, en su entorno geográfico, si eso no podría causar y afectar la observación su propio comportamiento. Y claro, ¿y cómo reduces eso, el efecto del observador? Porque obviamente cuando tienes a alguien observando tu trabajo y tu equipo, cambias cómo sueles actuar. Entonces, claro, ¿cómo podría minimizarse ese efecto o realmente ese impacto se nota de manera significativa en los equipos? ¿Te refieres al impacto físico del coach en el e incluso en la sesión cómo está hecho? Pues efectivamente, ¿eh? Y es algo que hay que tratar, ¿eh? O sea, hay que decir de qué manera. Normalmente se trabaja, bueno, yo casi todos los he visto trabajar así, se trabaja en círculo, ¿no? Cuando no estás haciendo una dinámica u otro ejercicio, lo que sea, en círculo, ¿no? Y el coach forma parte de ese círculo. Está dentro, pero no está dentro, ¿vale? Es muy importante dónde sitúas tú tu silla de coach, ¿eh? O sea, tú estás en la periferia del sistema. O sea, no te pones en círculo total con ellos, ¿eh? Sino que estás en círculo, pero un poquito fuera, ¿eh? ¿Vale? Y lo testeas físicamente. Yo lo testeo, o sea, empiezo a mover la silla hasta que vea el sitio donde me siento bien, o sea, donde puedo observar. Porque claro, tienes que intervenir. Si estás muy lejos, pues ellos se van a poner a hablar y pasan de ti. O sea, no tienes una presencia, ¿eh? Dentro del equipo. Pero si estás muy dentro, tú no eres un elemento de ese equipo. Y no vas a participar de sus conversaciones ni les vas a decir tienes que hacer esto, ¿no? Entonces sí que es importante dónde te sitúas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando destruyen el círculo? ¿Qué pasa cuando dos se ponen de un lado? ¿Qué pasa cuando alguien se da la vuelta? ¿Qué pasa cuando...? Pero nombrarlo, ¿no? No para decir, está ocurriendo esto, ¿no? Sino... En el debate político habría que decir, observo que hay una voz, de broma, del sistema que no está siendo atendida, ¿no? Esa sería una intervención de coach, ¿no? Perdón, creo que se me oye bien, ¿no? Sí. Sí.
perdón, uso el micrófono, pues, que mi duda es más bien cuando tú haces la observación real, o sea, en tiempo real, en su puesto de trabajo de cada uno y su relación de equipo, no en la sesión. Entonces, claro, John, igualmente se tienen que poner en círculo y hacer su trabajo. Vale, vale. Sí, lo que observas no es a cada uno en su puesto, lo que observas es al equipo en una reunión de equipo. Vale. Eso no es real, pero es una reunión. Por ejemplo, tienen que tomar una decisión, están trabajando en un proyecto, están definiendo una política, están lo que sea, tienen una reunión de equipo. Pero es real. Es de su trabajo, entonces tú estás ahí observando. Mientras que otro modelo es que les convocas a una reunión para trabajar uno de sus puntos de acción. Entonces están físicamente otra vez ellos allí. Vale, gracias. ¿Más cositas? ¿No? Vale, pues bueno, algún caso, algún caso para aprender. Por ejemplo, es una empresa farmacéutica que dentro de su organización tiene una empresa de informática. Es tan grande, que tiene una empresa de sistemas. No doy muchos datos porque a lo mejor incluso trabaja en ella, ¿no? Que tiene una empresa de sistemas dentro para proveer de soluciones y de sistemas a la propia organización, ¿no? Entonces, el equipo era un equipo de verdad definido por la empresa como un equipo que tenía que dar soluciones en infraestructura de sistemas, no me preguntéis qué, porque era súper complejo entender lo que hacían, pero vale. Y era un equipo deslocalizado, era un equipo internacional, o sea, había gente en California, había gente en Shanghái, había gente en Suiza y había gente en Madrid, ¿vale? Y de ese equipo. Pero organizativamente, en el organigrama de la empresa, eran un equipo, tenían un jefe, tenían que conseguir unos resultados y formaban parte de un equipo, ¿no? Y tenían sus roles, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues empecé a trabajar con ellos y descubrimiento básico, que fue la clave de su avance. No tenían un propósito común. O sea, no había sentido de trabajar juntos, ¿no? Excepto que se lo había dicho la empresa, ¿no? Pero los de California daban servicio a la empresa en Estados Unidos, los de Shanghái en Asia, los de Suiza para Europa y los del headquarter aquí en Madrid, ¿no? Entonces, esto que parece tan obvio no era tan sencillo de descubrir, o sea, fue a través de las sesiones que, dando vueltas a cuál es la misión, el propósito y la ventaja de trabajar juntos, pues es que era imposible ponerse de acuerdo porque no lo veían, ¿eh? O sea, ¿para qué tenemos que interactuar? O sea, yo contigo, ¿qué voy a producir juntos? Nada, ¿eh? Parece ser que había la posibilidad de que hicieran alguna cosa juntos, pero tenían que encontrarla, ¿eh? O sea, en ese momento, desde luego, no la tenían. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que era un equipo políticamente correcto, de estos que han hecho 400 cursos de formación, 300 no sé qué cosas, y que ahora me han dicho que coaching de equipos. Entonces yo vengo, o sea, fenomenal, yo vengo a las sesiones y además colaboro mucho, pero era mentira. Era mentira. No había ningún interés, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, o encontramos algo común o le tenemos que decir a la empresa, mire usted, déjeme a mí trabajar aquí y allá, porque no tiene ningún sentido más de esto. Entonces, la aportación del coaching de equipos en este caso estuvo focalizada, desde luego tenían sus patrones, sus reglas, su estilo de comunicación, su no sé qué, no sé cuántos, pero lo más importante era encontrar qué tenían en común, cuál era el beneficio, qué era lo que tenían que producir juntos, que no existía, ¿no? Ese es uno. Otro, que era el que os decía de los indiscutibles, era una empresa de consultoría. Sí, definir conjuntamente sí. Pero lo que ocurrió, Isabel, es que avanzaron, la verdad que sí, definieron qué era lo que podían y qué tenía sentido para ellos y cuál era el beneficio de hacerlo juntos. Eso lo hicieron. Tenían un problema con el líder, la verdad, bastante
importante de no aceptación, y esta persona se fue en el medio del proceso de coaching. Y vino otro jefe, ¿no? Que ya no consideró ese proyecto suyo, y el proceso se interrumpió. O sea, hasta donde llegaron, pero no continuaron, porque este nuevo que venía pues no era suyo, ¿no? Cosas que ocurren, ¿no? Un equipo de consultores de una empresa de consultoría mediana que venían de hacer búsqueda de directivos, ¿no? Y estaban desarrollando un nuevo negocio hacia hacer consultoría de recursos humanos, desarrollo, coaching, formación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo coaching en las sesiones, la otra persona y yo, lo que vimos es que había clarísimamente dos subgrupos dentro de ese equipo. Se reveló, vamos, claramente. Y estaban los que se dedicaban a la parte de búsqueda de directivos, que llevaban más tiempo en la organización y que estaban facturando mucho más que los que se habían incorporado últimamente y estaban desarrollando negocio y todavía no facturaban mucho. El negocio futuro estaba en los nuevos. Sabían claramente que el anterior no les iba a dar para vivir en el futuro y que la supervivencia de la empresa estaba en riesgo, ¿vale? Que había que apostar por esto. Pero estos tenían una creencia clara: es nosotros pagamos vuestro sueldo. Vosotros no hacéis nada, no estáis contribuyendo a los resultados ni a la cuenta de resultados, ¿no? Cuando eso emergió, es indiscutible que estaba ahí, emergió, es cuando ellos empezaron a decir, a poder tener una conversación de ya, entonces, ¿cuál es tu postura con respecto al equipo? O sea, ¿qué quieres hacer? Porque además la líder, en este caso una mujer del equipo, procedía de los antiguos, aunque su discurso verbal era apostamos por esto, pero los buenos eran los anteriores, los que estaban haciendo la cuenta de resultados. Estos eran una especie de parásitos, ¿no? que no estaban, ¿no? Bueno, aflorar eso, que era un patrón, un indiscutible, una creencia, algo que estaba ahí, pues les permitió apreciarse, que era algo y respetarse, ¿no? Que era algo que no estaba en el patrón del equipo. Otro caso. Sí, otro un poquito más light. Es un comité de dirección de una empresa que es fruto de la fusión de dos compañías. Y que cuando a mí me lo cuentan yo digo, pues aquí seguro que hay un lío de cultura, porque vienen de una empresa, vienen de otra, están aquí todos juntos, Pues no, esto lo habían superado absolutamente, ya les daba igual si venían de esta empresa de la otra, si esta empresa compró a la otra, les daba lo mismo. Pero era un equipo y entra un nuevo director general, ¿no? Entonces él quiere generar un equipo de dirección más potente, que realmente pues alcance mejores resultados, interactúen mejor entre ellos. Pero sobre todo que se generara confianza, porque no había confianza. No había mal rollo, no había enfrentamientos, no había discusiones. Y esto era algo sorprendente, porque se juega, ¿no? O sea, no tenéis ningún conflicto, ¿no? O sea, era como, ¿cuán auténtico es esto, no? Por ejemplo, es un equipo que creció a base de aumentar su confianza y aumentar la autenticidad, porque no eran auténticos. O sea, eran de los también que me sé mucho lo de esto y que ahora toca coaching de equipos, políticamente correctos, exactamente, ¿no? Entonces, a través de aumentar la autenticidad y la confianza, o sea, conocerse más entre ellos, fue como empezaron a funcionar mejor como equipo, ¿no? Alrededor de un líder que estaba estimulando esto y que parece que con el anterior pues no se daba así, ¿no? ¿Vale? Otro caso de coaching de equipos. Uno curiosísimo, sí, también.
una ONG, para que no estemos hablando todo el rato de esto, mi compañera Araceli lo sabe, una ONG a la que le hice coaching de equipos al equipo directivo de forma voluntaria, gratuita, una organización que tiene 25 años de antigüedad, que se dedica a la atención de personas con problemas de drogas, muy reconocida, muy reputada, premio Reina Sofía, etcétera, etcétera, ¿vale? Que, bueno, pues habían funcionado muy bien, que nacen sobre unos principios de autogestión, etcétera, y que van evolucionando, pues oye, a que, vale, o sea, que somos una ONG, ayudamos a los demás, pero hay que ser eficaces, o sea, hay que hacer el trabajo y hay que hacer las cosas medianamente bien, ¿no? Crisis brutal, o sea, no sabría cómo deciros. A mí, yo no lloraba delante de ellos, pero me producía una pena y una tristeza horrible, porque estuvieron a punto por un enfrentamiento, os diría yo, a muerte entre dos facciones dentro de la ONG. Estuvieron a punto de dejar morir la organización, a punto, ¿eh? O sea, hasta el punto de, bueno, o sea, no hablarse por el pasillo, por supuesto no colaborar, etcétera, etcétera, porque, bueno, pues habían en el sistema, no en las personas, sino en el sistema, estaban también los que trabajaban y los que no, los que querían una forma de gestión en la ONG más profesional, no como empresa, pero más profesional, y que seguían pensando que todo había que decidirlo en asamblea, ¿no? Y entonces un enfrentamiento, os diría yo, de valores, que era muy importante en este caso, ¿no? Y una crisis profundísima, o sea, una crisis tal. Yo hice coaching con el equipo de dirección, es lo más difícil que he hecho en mi vida, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, lo más difícil, lo emocionalmente más complicado que yo he vivido en un equipo, porque es que era, no sé, un grupo de personas que trabaja ahí no por casualidad, sino porque se unen a unos valores, ¿no? Y que luego en la práctica de la relación y del respeto mutuo no cumplen ninguno de esos valores, ¿no? Entonces era realmente doloroso, ¿no? Y además sufrían muchísimo, lloraban, o sea, yo en las multinacionales no he visto eso, la gente sabe cómo navegar, pero aquí lloraban y salían por la puerta y pegaban un portazo después de una determinada conversación en la sesión, porque no podían con ellos, había una carga emocional en ese equipo brutal, ¿no? No fue el proceso duró unas sesiones y se cortó porque una persona, un equipo muy pequeñito, eran solo 3 personas, y había una de esas personas que lo boicoteó absolutamente, o sea, dijo: yo a esto no vuelvo, yo aquí no, esto no es mi rol, esto no se puede. Claro, obviamente pues tuvimos que dejarlo, o sea, lo boicoteó, pero además de forma absolutamente consciente. Yo, muerta de pena, diciendo que no he podido ayudarles, bueno, suerte, no sé suerte o qué. El efecto de eso vino después. En ese momento cortaron. Y yo diciendo: fracaso horrible, no ha sido posible esto, ¿qué habré hecho mal? No sé qué, no sé cuántos. Bueno, unos meses después empezaron a solucionar las cosas y empezaron a cambiar y empezaron a tomar decisiones, a nombrar un nuevo gerente, a definir un plan estratégico, a decir claramente que sí, que no, etcétera, etcétera. Y bueno, pues afortunadamente están ahí, afortunadamente para las personas a las que atienden, y ha sido algo de efecto retardado, pero que, dicho por ellos, ¿no? Que no podrían haber llegado ahí si no hubieran pasado por esto. Preguntas de los casos, ¿eh? Podría seguir hablando, pero creo que es la hora y no sé si tenéis alguna duda más o pregunta. ¿Más preguntas? Bueno, seguro que los veo a todos quietos, no dan ganas de irse, ¿verdad? Apasionante. La descripción no solo de los casos, ¿verdad?, sino la maravilla de la explicación que nos ha hecho Rosa, de sobre todo
esa tercera entidad, ¿a que sí? ¿A que es comprender de que hay algo más que une a un grupo de personas, que es visible, que es observable y que es modificable a través de la conciencia? Es fascinante. Hablamos de psicología, hablamos de comportamiento humano, hablamos de empatía, hablamos, fijaros cómo hablaba de comunicación, de respeto. O sea, es que estamos tan acostumbrados a poner nuestra atención en la tarea, en lo que hacemos, que no nos damos cuenta en el cómo lo hacemos. Y en este caso es cómo nos relacionamos haciendo lo que hacemos. Y esta conferencia nos ha permitido entender esto, ¿no? Lo importante que es ese darte cuenta de cómo te relacionas haciendo lo que haces. Muchísimas gracias, Rosa. Ha sido magnífica y un gran aplauso para ti. Pues a todos vosotros también muchísimas gracias. El 22 de mayo tendremos la última conferencia de este ciclo. Gracias por haber venido. Gracias.